Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de HTML y CSS, donde hoy continuaremos con el manejo de las dimensiones. Aprenderemos a cómo aplicar dimensiones a una sección en específico de una página y también vamos a aprender a alinear ciertos elementos dentro de la sección. Para esto vamos a trabajar puntualmente en la parte del header. Como vimos en videos anteriores, creamos una simple página donde la dividimos en diferentes partes, una para el manejo del header, una para el manejo del main. Dentro del main vamos a manejar el sidebar, que es la que va a contener las opciones o los menús si se quiere. Y a la parte derecha vamos a tener eh, otra sección que va a tener el contenido y en el contenido pues va a aparecer todo lo que corresponde al menú. En este video nos vamos a enfocar en esta parte del header. Dentro de la página, vamos a crear una pequeña sección acá en la parte de arriba de esta página. Y aquí vamos a tener una división donde vamos a tener un menú sencillo. Esto no necesariamente tiene que ser la versión final. Vamos a enfocarnos acá en la parte del header para manejar las dimensiones y adicional a eso vamos a manejar el tema de la alineación de texto con respecto a toda a la división o con respecto a la sección que vamos a manejar en esta parte. Recordemos un poco el modelo bots. El modelo bots contiene una parte que corresponde o sea, la parte más básica o más interior es la que corresponde al contenido que maneja un color azul. Tiene la parte del padding, que es la que está entre el elemento y el border. Después tenemos el border. em, y al último tenemos el margin, que ya corresponde a la parte externa del modelo. Eso todo lo vamos a ver en detalle en cada uno de los videos. Entonces, bueno, volviendo acá con la parte del header, vamos a crear acá una lista o una lista no, sino vamos a agregar una visión que va a tener una clase. Esta la vamos a llamar título y vamos a agregar inicio. Vamos a copiar aquí bueno, empecemos con uno solo, el inicio. Em, y este va a estar dentro del header, ¿sí? Entonces acá vamos a crear una especie de división donde vamos a tener un color y unas propiedades. Entonces vamos a los estilos. Aquí lo primero que vamos a hacer es indicar en el body el, la altura. La altura va a ser 100% y va a tener un margin de 0. No vamos a manejar márgenes por ahora. Tenemos en el font family y usemos este tipo de letra. Listo. Ahora vamos a crear la regla para el header, donde vamos a agregar un background color. Esto puede ser azul. Vamos a agregar el width. El width va a tener 100%. Ya explico cuál es la diferencia con los píxeles. Va a tener un height de, vámonos por ahora, de un 30%. Y vamos a mirar cómo queda este lente aplicado a este header. Entonces, si vamos acá a la página, refrescamos, entonces vemos que creamos esta sección. Entonces, bueno, si reducimos un poco esto, vemos que
el tamaño de la altura de este cuadro azul se disminuye. Bueno, si vemos que disminuimos el alto de esta página, vemos que también se disminuye la altura. ¿Esto qué es lo que pasa? Eso es porque estamos usando un porcentaje, no píxeles. Píxeles nos permite establecer una altura estática o fija, mientras que el porcentaje se adapta dependiendo el tamaño de la página o el tamaño de la ventana. Esto es muy útil, digamos, si estamos trabajando con elementos responsive, pero para este ejemplo no nos serviría porque queremos que a esta altura mantenga siempre eh, la misma dimensión, la misma altura. Entonces, para esto, entonces simplemente lo que hacemos es cambiar el height por píxeles. Entonces, de esta forma ya tenemos un ancho fijo. Entonces vemos que no se disminuye, sino mantiene la misma dimensión. Y para el ancho, si usamos porcentaje, porque queremos que esté en el ancho de la página. Bien, entonces volviendo acá al ejemplo, vamos a dar un tamaño, puede ser 35%. Ahora, ya con esto entonces tenemos acá la opción inicio. Entonces vamos a agregar otro texto junto a este inicio que esté dentro de esta sección, como para simular un menú. Entonces vamos a crear otra regla que va a ser header y vamos a usar otra que se llama título para alinear los elementos o para alinear, en este caso, el texto que vamos a agregar dentro del header. Entonces acá vamos a em, utilizar un width porque solamente queremos cubrir el 10% que hay del header. em, y damos 10%. Vamos a tener font size. Por ahora traémoslo con 15 píxeles. em, y vamos a tener un color que es white para que se distinga del fondo. Entonces, si damos enter, entonces vemos que aquí creo el texto, bueno, le aplicó el estilo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar otro título acá? Entonces, por ejemplo, título 2. Entonces vemos que se está creando la misma sección, dentro de la misma sección, y no queremos eso, sino queremos que quede alineado. Entonces vamos a crear otro título más. Esto llamémoslo em, cursos gratis. Y este otro título coloquemos como cursos premium. Bueno, entonces vemos que se pierde el texto que agregamos. Entonces, para poder alinear esto, simplemente en los estilos, dentro del header y los títulos, vamos a agregar la propiedad que se llama display y vamos a decir que sea inline block. Con esto vemos que se queda alineada justo un título seguido del otro. Aquí podemos dar un poquito más de espacio, podemos dejar 20%. Entonces vemos que ya hay una alineación, cubre solamente el 20%. Podemos dejarlo
Pongámoslo 15%. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos agregar una opción, por lo menos acá esta parte, a la parte derecha? Entonces, si intentamos agregar por lo menos otro div acá, que llamémoslo em, login, puede ser registro. em, Va a quedar muy continuo a esta parte de los títulos y yo quiero que quede bien a esta parte, bien a la parte derecha. Entonces, tendríamos que aplicar una regla específica em, para este texto, que es el login y registro. Entonces, ¿cómo la agregamos? Vamos acá a los estilos. eh, Igualmente, vamos a indicar que es dentro de header y vamos a crear una regla que va a trabajar con este title right. Bien, y acá, entonces, aplicamos que el texto esté alineado a la derecha, que tenga un font size eh, de 15, igual al del title normal. Se podríamos dejarlo como title left, como para hacer la diferenciación. Y este title right va a tener el mismo size del font y el color igual, usamos white para mantener pues el mismo estilo. Si damos enter, entonces vemos que se alinea a la derecha, pero no está alineado junto al de premium. Entonces ahí podríamos usar una propiedad que es el float. Esto no se utiliza para temas responsive. Para temas de responsive se usa más Flexbots, pero eso por ahora no lo veremos. Simplemente podemos usar la propiedad float que nos ayuda a alinear horizontalmente mm, un contenido que está con respecto a otros, digamos en este caso en el header. Entonces, si usamos esta propiedad, revisamos si queda alineada y vemos que queda alineada, queda correctamente alineada con los demás títulos. Entonces, bueno, de esta manera, podemos acá cambiar un poco el color. Podemos, ya esto va pues depender de qué estilo queramos darle. Y, y pues con esto vemos un poco cómo aplicar, cómo mm, entender y aplicar el concepto de las dimensiones sobre una sección específico y cómo alinear texto dentro de la sección en la cual estamos trabajando. Entonces voy a dejar el video hasta acá y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.